Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Hoy una vez más tenemos la dicha de estar juntos para continuar en el desarrollo espiritual de nosotros, para continuar en nuestra alimentación espiritualmente, para poder realmente ser hijos e hijas bien nutridos para la honra y la gloria de Papá Dios. Le alabamos y le honramos por ello, porque a pesar de todas las cosas que han sucedido en este mundo y que está sucediendo, pero a nosotros le ha placido concedernos este bendito privilegio. Lo alabamos y le honramos por ello. Que su nombre sea bendito desde ahora por los siglos de la eternidad. Amados, vamos a orar y vamos a comenzar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque eres lo mejor que nos ha podido pasar. Tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor. Qué maravilloso. Alabado sea tu santísimo nombre. Gracias por darnos el privilegio una vez más estar en tu mesa para degustar de este manjar que tú preparas para nosotros en la persona de tu Santo Hijo. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad, a fin de que seamos hijos e hijas bien nutridos para ti, por ti y para ti, siempre. En tus manos nos encomendamos en esta noche. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar de una en materia. Estamos estudiando el martes anterior el libro de Romanos, el capítulo 2. Estábamos estudiando a partir del verso 7 hasta el verso 24. Habíamos llegado, que nos decía, o que titula, los judíos y la ley, y esa es la continuación que vamos a dar inicio a partir del verso 25. Pero para nosotros entender perfectamente, entonces vamos a leer la última parte que nos dice en verso 23. Vamos a leer verso 23 y verso 24 para engranarnos. Te dice, tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y habíamos dicho, ahora no vamos a hablar de los judíos como tal, sino vamos a hablar de nosotros los cristianos, que nos gloriamos, por supuesto, nos jactamos del evangelio, de la salvación por gracia, de que somos hijos de Dios y que eso es maravilloso. Pero lo increíble es que así como de antaño los judíos se jactaban de eso, pero olvidaban la eficacia de ella, así también hoy nos jactamos, nos fanfaroneamos y nos exhibimos como hijos de Dios, pero desafortunadamente con nuestros hechos, con nuestra vivencia, estamos realmente deshonrando a nuestro buen Dios y Señor. Y por esa razón se nos dice, por culpa de nosotros, por razón de nosotros los cristianos, el nombre de Dios ha sido blasfemado en medio de todos la gente que no conoce,
porque realmente los musulmanes allá, al ver a los cristianos del occidente actuar en la forma que estamos actuando, que estamos viviendo el evangelio, dicen, no, nosotros preferimos quedarnos con nuestro que musulmán. Entonces, para nosotros, Jesús es simplemente un profeta más. Y muchos que dicen que eso, los mismos de los budistas, de los sintoístas, lo mismo de los paganos, lo mismo de los mismos católicos y toda esa gente, al ver en la forma realmente que estamos viviendo, estamos practicando, por supuesto, el evangelio, ellos dicen no quieren meterse en eso porque realmente ellos se sienten felices así. Ellos se sienten felices así, se sienten contentos y por esa razón el nombre de Dios es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado porque nosotros nos comportamos mal, nosotros vivimos mal, nosotros actuamos mal, nosotros nos intrometemos en lo que realmente no deberíamos. Nosotros desplazamos al Espíritu de Dios y no permitimos que el Espíritu de Dios nos conduce a toda verdad, sino en el mismo cristianismo los hombres se apoderan de eso y se han hecho a sus anchas y conforme a su voluntad. Y esto no es así. Se supone todos los cristianos teníamos que someternos a la conducción del Espíritu Santo. Deberíamos entender que la iglesia es uno solo y que el que murió en la cruz es el Señor Jesucristo y que teníamos todos estar pregonando al Señor Jesucristo, pero nos desviamos y muchos se han desviado tremendamente y por esa desviación, por esas actitudes, por este fragmentar el cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que unos se llaman metodistas, otros se llaman protestantes, otros se llaman calvinistas, otros se llaman luteranos, otros se llaman bautistas, otros se llaman adventistas, otros se llaman pentecostal, otros se llaman tantas cosas, se han fragmentado al Señor Jesucristo, y los otros que dicen, no, el Dios de ellos es un Dios fragmentado y que cada uno ha escogido un texto en la Biblia para justificar su fragmentación del cuerpo del Señor Jesucristo, y ellos dicen, no, entonces nosotros preferimos continuar así, preferimos estar adorando en lo nuestro, porque al fin y al cabo en lo nuestro hay una unión, porque todos los budistas son budistas en total, todos los musulmanes son musulmanes donde quiera que se encuentran, pero el Señor Jesucristo, los hombres o los cristianos lo han dividido y se han apoderado cada uno de un dedo, de una uña, de una oreja, y así no se puede, porque el cuerpo del Señor es uno solo, es la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él es quien murió en la cruz. No hay ningún hombre que puede declararse profeta para venir a montar una iglesia. Y otras mujeres se llaman las profetisas y montan una congregación. Y esta congregación, ellos dicen, esta es la verdad, los otros son falsos. ¿Cómo están haciendo? No, el Señor Jesucristo es uno solo y todos deberíamos cobijarnos bajo la orientación, la conducción, las enseñanzas del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente, por culpa, como el apóstol ha dicho ahí, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué vergüenza para con nuestro Dios. Qué vergüenza, porque el Señor Jesucristo murió por todos aquellos que quieren aceptar esta muerte vicaria suya para la salvación.
pero los hombres conforme a sus ganas, conforme a sus antojos, conforme a su creer, conforme a las opiniones de ellos, han fragmentado el evangelio, han sacado cada uno un pedacito, se llama testigo de Jehová, se llama adventista, se llama metodista, se llama pentecostal, se llama calvino. Todo eso hace realmente que el nombre del Señor Jesucristo no sea honrado. Y no solamente eso, porque en el cristianismo nos convertimos en avarrientos, nos convertimos en ladrones, nos convertimos en estafadores, nos convertimos en engañadores con tal de salir con la nuestra, porque no hemos entendido en todo el Señor Jesucristo tiene que ser honrado. No lo hemos entendido. Entonces, o muchos lo han entendido, pero prefieren la destrucción, prefieren dividir, prefieren sacar su pedacito, porque cada uno está trabajando es para sí. Y muchos se atreven a creer que por haber tenido o porque la libertad religiosa les ha concedido personería jurídica especial y ellos se creen los dueños del evangelio. Que por ejemplo, que la liga bíblica, que las sociedades bíblicas se creen los dueños de la Biblia y ellos hacen a sus antojos y ellos fragmentan, ellos quitan, ellos agregan, ellos hacen tantas cosas que realmente blasfeman. Cuando piensan que están haciendo un favor al Señor, es que se paran en la puerta, no van a entrar, porque por seguro no van a entrar. El que no honra al Señor Jesucristo no va a entrar, porque tiene que entrar es a través del Señor Jesucristo. Y ahora, si deshonra al Señor Jesucristo, si fragmenta el cuerpo del Señor Jesucristo, automáticamente es un anticristo y automáticamente es un enemigo de la cruz, es un enemigo del Señor Jesucristo, y por esa razón realmente muchos no quieren saber nada y muchos dicen, no, es que soy católico, me moriré católico, es que soy un mundano, me moriré mundano, es que ¿por qué? Porque ellos no quieren mezclarse en este negocio que el ser humano ha hecho del evangelio. Los CDs se venden, los libros se venden, los comentarios que alguien puede hacer se venden, porque es su propio comentario, es su propia inteligencia, es su propio espíritu quien escribe los cánticos. Quiere decir, ellos dicen que las inspiraciones son de ellos. Entonces cuando ven que todo eso, que dicen no, esto realmente no puede ser, y por esa razón el Señor sí nos dice, el nombre de Dios ha sido blasfemado. Cuando se pregunta a alguien de qué religión es, entonces sí dice, no, es que soy adventista, es que soy metodista, es que soy pentecostal, es que soy bautista, es que soy, pero ninguno dice es que soy del Señor Jesucristo, porque es el único quien murió en la cruz, es el único Salvador, es el único Dios verdadero que Papá Dios nos regala. No, cada uno defiende su partidario y convierten al evangelio en un sectarismo que realmente no debería ser así, y por esa razón hay celo entre el pueblo que de Dios, hay rabia los unos para con otros, hay competencia los unos para con otros, hay envidia los unos para con otros, porque cada uno quiere lucirse, cuando realmente el que debería ser lucido, el que debería ser mostrado, el que debería ser elevado, se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón, Él dijo muy claramente, si el Hijo del Hombre fuese levantado de la tierra, a todos los hombres atraería a sí, porque Él es el imán, Él es el verdadero imán. Entonces todo mundo que piensa, no, qué cántico tan bonito, entonces la fe que se basa en cántico es una fe ficticia.
La fe que se basa en milagro es una fe ficticia. La fe que se basa en un hombre fuera del Señor Jesucristo es una fe en vana. Por esa razón el Señor Jesucristo así nos que dice, debemos edificar nuestra fe sobre la roca, no sobre arena. No sobre arena. Muchos edifican que su fe sobre las emociones es que sentimos, cuando realmente no es una cuestión de sentir, es una cuestión de entregar nuestra vida en la mano del Señor Jesucristo para que Él realice el querer y el hacer en nosotros conforme a su voluntad. Pero no. Entonces, por esa razón, el nombre suyo ha sido blasfemado. Por esta razón, cuando uno llega y dice que es cristiano, dice, bueno, porque es uno más. Pero no, nosotros no somos sectaristas, no debemos ser sectaristas, porque el Evangelio no es un partido político. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación del que cree. Eso es lo que nos ha dicho el mismo libro de Romano, el capítulo 1, el verso que 16 y 17, que es cierto, no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, que como ya cada uno ha tomado un pedacito, entonces que cada uno defiende que lo suyo, cada uno amenaza al otro, mire, no va por allá, porque allá es malo, pero aquí sí es bueno, porque hay una cuestión en juego, que es esclavizar la conciencia de los hombres, vendiendo los hombres ideas falsas, porque hoy en día el Evangelio se ha constituido una herramienta de esclavizar la conciencia. El Señor Jesucristo sí dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero los hombres que dicen, no, es que tú no tienes por qué ser libre, es que tú eres mío, es que tú eres de esta iglesia, tú perteneces que ahí, cuando realmente el único que murió en la cruz se llama el Señor Jesucristo. Y la salvación se llama el Señor Jesucristo. La santificación se llama el Señor Jesucristo. Una cosa es que el Señor permite hombres, como es el plan que de Dios, darnos contribución, darnos participación, hacernos un honor, hacernos un privilegio de poder estar en su pueblo ayudándonos los unos a los otros, pero otros se pusieron como señores en la iglesia que de Dios. Increíble, ¿eh? Y creen que los hermanos son sus esclavos. Entonces ellos subyugan, ellos amenazan, hasta ellos conspiran, enseñan a los hermanos a conspirar en contra de otros hermanos. Enseñan a los hermanos a ser espía de otros hermanos. ¡Qué vergüenza! Cuando realmente cada uno de nosotros deberíamos entender, si el Señor nos perdona, si el Señor nos salva, siendo nosotros malos, merecedores del fuego eterno, y el Señor Jesucristo aceptó nuestro lugar y murió por nosotros, entonces deberíamos entender a nuestros hermanos. Deberíamos apoyar, deberíamos en vez de señalar, ayudar, compadecernos de ellos, pero no, hoy en día no es que así, al contrario, si el hermano se cae o el hermano se equivoca o el hermano que hiere, entonces todos le caen encima. ¿Por qué? Porque la caída del hermano muestra la superioridad de ellos. Y en el Evangelio no es así. Que por ejemplo, los que son presidentes de las asociaciones, entonces es el nuevo papa de cada congregación. Porque ellos que hablan tan mal del papa, que tan mal de la iglesia que católica, pero ellos están haciendo lo mismo. Ellos están haciendo que lo mismo. Todos los directivos de las asociaciones, de las uniones, de las misiones, se consideran a todos los otros
que deberían ser sus colaboradores, los pastores, los evangelistas, ellos creen que son sus siervos. Y ellos los dominan, ellos los chantajean, ellos los montan, ellos los maltratan, ellos los castigan para que ellos puedan ajustarse al pensamiento de ellos y conducir a las congregaciones conforme al plan de ellos. ¿Ve? Es decir, el Espíritu Santo no está mandando. Cuando realmente el que debería conducir a toda verdad es que a cada uno se les da una cartilla y ellos no pueden pasar de esta cartilla. Ellos no pueden decir otra cosa que la cartilla ha dicho. Significa el Espíritu Santo ha sido desplazado. El razonamiento de los hombres es lo que realmente está gobernando en medio del cristianismo. Por esa razón el nombre de Dios es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado. Ya el Espíritu Santo no es quien nombra, quien elige, ya no es quien da los dones, sino son los hombres que declaran, es que yo soy profeta, es que yo soy pastor, es que yo soy apóstol, es que yo soy. Por esa razón el nombre de Dios es blasfemado en medio de los paganos, en medio de la gente que desconoce y cómo se ha convertido el evangelio en un negocio lucrativo. Hoy en día ya no se predica, o por lo menos las misiones no predican el evangelio por amor al Señor Jesucristo, porque si fuera por amor al Señor Jesucristo, no tendrían las fiduciarias llenas a rebosar. No tendrían eso porque invertirían todo lo que hay en la predicación del evangelio, en la alimentación de los pobres del pueblo que de Dios, pero no, ellos invierten es en ellos. Ya ellos no viven por fe, pero exigen a los hermanos a vivir por fe. Ah, hermano, tú no tienes trabajo, no, vaya y vive que por fe. Y pide trabajo al Señor para que el Señor te bendiga por un trabajo y así tendrán diezmo y ofrenda que para llevar, cuando realmente no es así. No es así. Entonces, por esa razón, el nombre de Dios ha sido blasfemado. Ahora bien, entramos en el verso 25, que nos llega y nos dice, pues, en verdad, escúchenlo bien, hermanos, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora lo vamos a tomar en el lenguaje cristiano, en el lenguaje nuestro. Tu alarde de que eres hijo de Dios, de que eres cristiano, de que eres príncipe de Dios o princesa de Dios, tiene sentido si tú te sometes al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo está viviendo en ti y está produciendo en ti el querer y el hacer conforme a su voluntad. El cristianismo de nosotros sirve si el Señor Jesucristo está viviendo en nosotros. Si el Espíritu Santo es quien nos está enseñando. Si la voluntad de Dios está realizando en nosotros. Si no damos ningún paso conforme a nuestro deseo, conforme a nuestro querer, conforme a nuestro gusto, entonces nuestro cristianismo tiene valor, tiene importancia. Pero si es contrario, entonces no sirve para nada. No sirve. Simplemente, como ha dicho el Señor, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tenemos que bajarnos de esta nube, de estar fanfaroneando tanto, de estar cogiendo al cristianismo como el manto
para nosotros el aceptado delante de la sociedad o el aceptado como si fuera en los clubes que necesitamos honor, que necesitamos que nos respeten y nos declaramos cristianos, pero en la vivencia que nos dice anda como Cristo anduvo, anda en los pasos del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo sea quien produce en ti y en mí el querer y el hacer conforme a su voluntad. Esto sí no está haciendo. Entonces nosotros podemos cargar la Biblia toda nuestra vida, pero esta misma Biblia que estamos cargando nos condenará, porque ¿qué dirá? Cuando lleguemos al juicio va a decir, no, es que tú no deberías vivir. El que tenía que estar viviendo en ti se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón, Él murió en la cruz. Tú deberías confiar en Él. Tú deberías reposar en Él. Tú deberías dedicarte a Él. Y sobre todo, deberías glorificar el santísimo nombre suyo, porque esta es la razón. Él es el Salvador. Pero por esa razón se nos dice, pues si en verdad la circuncisión, sí, en verdad la circuncisión aprovecha, si guarda que la ley. Pero ahora, como no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia, entonces vamos a decir, ser cristiano, ser hijo de Dios, es de provecho si realmente aceptamos la gracia del Señor Jesucristo y que dependemos del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo es quien produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad. Entonces, nuestro cristianismo, el decir que somos hijos, que somos hijas, vale la pena. Nuestros cánticos tienen valor. Nuestras oraciones tienen valor. Nuestras reuniones tienen importancia porque es el Señor Jesucristo quien está cantando a través de nosotros. Es el Señor Jesucristo quien está orando a través de nosotros. Es el Señor Jesucristo quien está viviendo su vida santa en nosotros, y el mundo realmente se inclinaría delante de nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo sí dijo en que el mundo iba a conocer que somos suyo. No el que tenga iglesia más grande, no es que es más popular, no es el que hace llorar a la gente, no es el que reúne multitudes en estadios, no es el que vende más libros, no es el que vende más CD, no es el realmente que se vuelve senador, que se vuelve gobernador, que se vuelve presidente. No, sino el mundo conocerá que han estado conmigo y que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la prueba del discipulado. Esa es la prueba de que tú y yo pertenecemos al Señor Jesucristo. Esto es la verdadera prueba. Pero por más fanfaronería, por más que queremos escribir en la frente, somos cristianos, es que pertenecemos al Señor, pero nuestra vida dice a quién realmente pertenecemos, porque el que no anda como Cristo anduvo, el que no hace realmente la voluntad de Dios, el que no vive como el Señor Jesucristo vivió, el que no ama como el Señor Jesucristo nos ama, nuestra profesión de fe es una profesión falsa. Es una profesión engañadora, porque tenemos que vivir la vida del santo donde quiera que estemos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el bus, en todos los ámbitos. El Señor Jesucristo tiene que estar luciéndose.
por esa razón que nos dice, es que vosotros sois la luz del mundo. Si el Señor Jesucristo es la luz del universo y la luz de todos nosotros, y si nosotros estamos en Él, claro, la gloria de Él tiene que mostrarse en nosotros. Donde quiera que estemos, los destellos del Señor Jesucristo tienen que disipar las tinieblas. La gente tiene que ver al Señor Jesucristo. Pero el cristiano es el primero en quejarse, el cristiano es el primero en murmurarse, el cristiano es el primero en enojarse con el Señor si sus negocios no van como él piensa que debería ser. Entonces se enoja porque todo este cristianismo que nos han enseñado es un cristianismo falso, es un cristianismo vil, donde realmente las cosas que de Dios no es más importante, donde los hombres colocan las cosas de los hombres por encima. Por ejemplo, alguien si dice, no, es que yo soy pastor, pero no, ser pastor, pues ¿qué es? No es nada. Pero muchos que dicen, entonces, si yo digo es que soy médico y soy pastor, entonces el ser médico da importancia al pastor. No han entendido, ¿no? Es decir, el ser médico, el que adora al dios Hermes, entonces Hermes le hace más importante porque necesita el cartón del dios Hermes para lucirse. No, hermanos, nosotros tenemos que sentir que el honor de nosotros se llama el Señor Jesucristo. Lo que nosotros realmente somos es gracias al sacrificio de la cruz. Es lo que el Señor Jesucristo ha hecho y nosotros deberíamos sentirnos honrados, sentirnos privilegiados de que realmente somos del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ha dicho: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él está por encima de reyes, Él está por encima de presidentes, Él está por encima de quien quiera que puede hablar, Él está por encima. Y así que nosotros, si somos de Él, estamos encima de todo eso y por ende no vamos a sufrir, no vamos a querer ser importante en estas cositas porque nuestra importancia se llama el Señor Jesucristo. Así honraríamos su santísimo nombre. Pero por ponernos otras que cosa, ponen pues lo mismo. No es que si tú eres cristiano está bien, pero si tú tienes que casarte, tienes primero que ir al Estado, porque el Estado realmente es quien se casa. Pero Jesucristo no casa, Jesucristo no es importante. Tú te casas en la iglesia no significa que nada, pero el Estado sí. No, la verdadera unión, el verdadero matrimonio, el verdadero casarse es la bendición del Todopoderoso, del Todopoderoso. Una cosa es legalizar las cosas delante de los hombres, porque hay que respetar las normas de los hombres, pero otra cosa es venir a poner las leyes de los hombres, las normas de los hombres, por encima de las normas del Señor. Entonces, por esa razón, el nombre de Dios es blasfemado, porque no valoramos lo que el Señor Jesucristo ha hecho de nosotros. No valoramos el sacrificio real del Señor Jesucristo, porque a veces trocamos su gloria por lo que no aprovecha. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor en el Antiguo Testamento llega y dice: horrorizaos cielos, horrorizaos tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas. Él dice: ¿acaso han visto alguna nación pagana cambiando a su Dios?
ni aun que no son dioses, pero mi pueblo me troca, me cambia. Cavaron para sí cisternas rotas. En vez de estar bebiendo de mí, prefirieron beber de los filósofos, prefirieron que beber de los doctores de la ley, prefirieron que beber de todas estas fuentes de historia, de cuentos, de todo eso, pero dejaron al Señor. El Señor dice, horrorizaos. Eso es verdad, porque Él siendo vida, Él siendo el poder, Él siendo la existencia, Él siendo el magnífico, lo grandioso, pero nosotros entonces por esa razón dice, no soy cristiano, entonces todo, si no tienen plata se sienten inferior, se sienten menos que los demás, porque Cristo Jesús nos suple. Por esa razón que muchos que dicen, sí, sí bien es cierto, la plata es malo, pero la plata da satisfacción. Pero el Señor Jesucristo ya no da satisfacción. El Señor Jesucristo, aquellos que dicen, si uno tiene plata, entonces tiene tranquilidad. Pero ya el Señor Jesucristo no es esta tranquilidad. El Señor Jesucristo no es esta satisfacción. El Señor Jesucristo no es este gozo precioso. No, es por esa razón el nombre de Dios ha sido blasfemado, porque realmente nosotros despreciamos lo que realmente el Señor Jesucristo es en la vida de nosotros y debería ser en nuestra existencia. Esto, por eso. Entonces, pues a la verdad, ser cristiano es aprovecho. Sí, claro, es maravilloso. Pero si el Señor Jesucristo vive en ti, si el Señor Jesucristo no vive en ti, puedes llamarte cristiano, puedes cargar la Biblia, puedes estar ayunando, puedes estar vistiéndote de la forma, los hombres pueden ponerse túnica, las mujeres pueden ponerse túnica. Pero no sirve para nada, porque el asunto es que ser cristiano es ser como el Señor Jesucristo. Esto es la realidad del asunto. Es lo que nosotros tenemos que ver, porque esto es lo que Dios quiere. Por esa razón, si no dice, pero si eres transgresor, es decir, si tú vives un cristianismo mediocre, si tú vives un cristianismo para agradar a los demás, si tú vives un cristianismo pagano, como hoy en día el cristianismo es pagano, porque el cristianismo es un cristianismo corrompido, porque el cristianismo es un cristianismo contaminado, es un cristianismo apóstata donde todo lo que están haciendo está en contra del Señor Jesucristo, y muchos que dicen es que nosotros somos de la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Y comienzan a decir todas las cosas que les enseñan en sus congregaciones, en sus sectas, cuando realmente el Señor Jesucristo es la única doctrina, porque Él es la palabra, Él es el evangelio, Él es el regalo de Papá Dios para con nosotros, que es realmente, no, ese no es suficiente. Entonces ellos buscan que arandelitas para hacer importante al Señor Jesucristo. No, hermanos, qué pena. El Señor Jesucristo es todo. Si tú eres cristiano, significa que tú perteneces al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo es su Señor, es su Dios, es su Redentor, es su Salvador. Verso 26, si no dice, si pues el incircunciso, mire bien eso, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, te condenará. Mire, mire bien, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué nos está diciendo ahí? No, ¿qué nos está diciendo? Entonces, si alguien ama a los demás como así, a pesar de que no está fanfaroneando de que es cristiano, a pesar de que no está asistiendo en ninguna iglesia, o en ninguna secta, en ninguna congregación, pero respeta al Señor, ama al Señor y obedece al Señor y ama a su prójimo, ¿no será tomado como hijo de Dios? No. Y continúa que la disertación. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. ¿Qué nos sirve andando con la Biblia debajo del brazo, pensando que lo vamos a aprender por ósmosis, cuando estamos haciendo lo contrario, cuando no estamos dejando al Señor Jesucristo produciendo el querer y el hacer en nosotros? ¿Qué nos sirve llamándonos reverendo, llamándonos apóstoles, llamándonos profetas, si no escuchamos la voz del Señor Jesucristo? Si no permitimos que el Señor Jesucristo sea quien nos conduce, quien realice su voluntad en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nuestra circuncisión no sirve para nada. Es decir, el tratar de decir que somos hijos de Dios es una palabrerita más que se dice, como hoy en día todo mundo que dice somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero ¿quién sabe de qué Dios? Porque solamente somos hijos de Dios a través del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es quien engendra hijos para Papá Dios. Porque solamente en el Señor Jesucristo podemos llegar a ser hijos e hijas de Papá Dios. Pero hoy es un dicho. Hoy es un dicho. Entonces, por esa razón es tanto el dicho, entonces la ONU ha llegado a la conclusión que de que, no, todos estamos adorando a Dios, no importa, no importa. Pero es Dios. Entonces, la palabra Dios es uno que solo. Entonces, todos podemos estar adorando. Y hasta encontramos en el Concilio Mundial de Iglesias o en el ecumenismo. Entonces, todos se sientan con budistas, hasta con luciferianos, y están supuestamente adorando a que Dios, quién sabe. Pero nosotros hemos entendido solamente a través del Señor Jesucristo podemos llegar a ser hijos e hijas de Papá Dios. Por esa razón la Escritura sí nos dice, y el mismo Papá Dios lo dice con su voz en el bautismo del Señor Jesucristo y en la manifestación en el monte cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de los apóstoles. Se escuchó la voz que dice, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Pero nosotros hacemos muchas cosas. Nosotros, los hombres, pueden venir a contarnos cualquier cuentico, cualquier historieta, desde que nos hace sentir bien, desde que de pronto que nos hace llorar, y pensamos, ¡qué santidad! No, en llorar no hay ninguna santidad.
santidad hay en el Señor Jesucristo, porque Él es quien nos hace santo. La perfección no es en llorar, que porque los hermanos a veces cuando se reúnen en estos conciertos y llegan en esta euforia y se sienten esta adrenalina, entonces griten, es que ellos gritan, ellos dicen es que hemos estado en la presencia de Dios. Y después si salen a vivir sus vidas desobedeciendo a la voluntad que del Señor y haciendo que lo que se les viene en gana, hablando lo que se les viene en gana, comportándose como se les viene en gana, pero estuvieron en la presencia de Dios, pero esta presencia se quedó allá. Ahora yo salí, entonces voy a hacer lo que quiero, voy a poner. No, hermanos, no. Las emociones, el temblarse, el hacer todas estas cosas, no dice que tú estás con el Señor. Porque la prueba de que tú estás con el Señor es que produzca el fruto del Espíritu. Si el Señor Jesucristo está en ti, Él está trabajando en ti, Él está moviéndose en ti, téngalo por seguro. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza estará en ti. Y tú no estarás haciendo un esfuerzo, aguantando para soportarlo. No, la benignidad y la bondad del Señor estará en ti. Y cada día se va desarrollándose porque son frutos, pero tienen que desarrollarse y tienen que volverse más gordito, más hermoso. ¿Qué tal un árbol de mango? Entonces con un montón de mango hay un montón de frutos, pero bichos que no sirven que para nada. No, este mango tiene que llegar al aspecto real que se espera, que este mango se vaya engordando, se vaya volviéndose hermoso y después deja de ser verde para comenzar a volverse amarillo, rojizo y después ser bien madurito, y cuando uno pega un mordisco a este mango y pueda ver su dulzura y pueda ver que este río de agua que sale del mango es lo mismo. El fruto que del Espíritu, el amor está, pero el amor tiene que ir desarrollándose. La paciencia tiene que ir desarrollándose. El gozo tiene que ir desarrollándose como Dios lo quiere. Si no llega a eso, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque eso es lo que hace a Dios feliz. Es lo que hace que tú seas hijo de Él y yo sea hijo de Él. Y en eso el mundo vería la diferencia entre nosotros, los hijos de Dios, y los que no lo son. Pero hoy en día hacen la diferencia porque alguien carga la Biblia, no por su vivencia. Hacen la diferencia por el templo, una cosa, un lugar grande que tienen, entonces hacen diferencia. Pero ¿será que el Señor Jesucristo está reinando ahí? Eso es lo que nosotros realmente necesitamos entender. Por esa razón se nos dice. Y mire lo que se nos dice en el verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión él es transgresor de la ley. Hay muchos que dicen, es que nosotros somos guardadores de la ley, es que nosotros, mire, aquí está escrito en los 10 mandamientos, y la gente dice, mire, esa es la palabra de Dios porque está escrito. Pero en letra, porque donde dice no roba, están despojando a los hermanos.
donde que dice no adultera, ellos están adulterando en sus casas, en sus mentes, en sus revistas, están fornicando, están adulterando. Donde que llega, dice, amarás al Señor tu Dios como el único, entonces no harás imágenes, y ellos dicen, mire, esto si lo guardamos, pero el dinero es su Dios, la moda es su Dios, el zapato es su Dios. El celular es su Dios, el computador es su Dios, la casa es su Dios, el carro es su Dios y están dispuestos a morir por estas cosas porque ellos creen que estas cosas son sus dioses. Pero para el Señor Jesucristo no están dispuestos siquiera a que les pisan. Pero ellos dicen que guardan que la ley. Sí, claro. Ellos dicen, no, mire, nosotros guardamos la ley porque la ley es la palabra de Dios. Pero como siempre he dicho, ellos lo tienen bien guardado, le echan candado, le meten en un cuarto allá y lo cierran y salen a vivir sus vidas. Y cuando se acuerdan y vienen y lo sacan y dicen, sí, estamos guardando. No, guardamos la ley. Si el Señor Jesucristo vive en nosotros, porque el Señor Jesucristo es la ley, porque Él es el Rey, Él es el Señor. Pero muchos no lo entienden. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios. Entonces, al estar en Él, lo tenemos todo. Si Él está viviendo su vida en nosotros, entonces Él nos lleva a cumplir su voluntad. Porque el Señor Jesucristo sí dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra pronto. El Señor Jesucristo se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Ahora, si nos dice que debemos andar en sus pisadas, el Espíritu de Él nos lleva a sentir delicia, honrar a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él dice que hay que hacer. No cargar. Ustedes pueden estar escribiendo los 10 mandamientos en todo el cielo. Tú lo puedes escribir en el portal de todas sus iglesias. Lo pueden estar escribiendo en carteles y andando. Pero si el Señor Jesucristo no viva en ti, esto es simplemente ridiculez. Y nosotros tenemos que entenderlo así, porque el Señor Jesucristo no quiere gente que dice soy cristiano. No, Él no quiere. Él quiere gente que el mundo pueda ver su rostro en esta gente. Es decir, yo no tengo que estar fanfaroneando, soy pastor, soy reverendo, soy evangelista y soy qué, y soy quien sabe qué. No, la gente debe ver al Señor Jesucristo en mí. Si no ven al Señor Jesucristo en mí, todo lo que puede estar haciendo, puede estar diciendo, no significará absolutamente nada, sino significará mi condenación. Porque no hay que olvidar de todas las palabras que salen de la boca del hombre, dará cuenta en el día del juicio. Entonces, necesito que no sea yo quien hable, sino sea el Señor Jesucristo quien hable en mí para su honra y su gloria. Es lo que tú necesitas y es lo que todos nosotros necesitamos. Por esa razón, ha llegado el momento, tenemos que hacer un pare en nuestro camino
y preguntar por el sendero antiguo. Quiere decir, muchos se están equivocando, ellos que piensan preguntar por el sendero antiguo es bajarse en el Antiguo Testamento y comienza otra vez a hablar del santuario, comienza otra vez a hablar de sacrificios, comienza otra vez a hablar de la ley, comienza otra vez a hablar de levitas, comienza otra vez a hablar de estrella de David, no, hermanos. La senda antigua para ti, para mí, se llama a partir del Señor Jesucristo, todo lo que Él ha enseñado a los discípulos y que Él se fue y todo lo que los discípulos habían enseñado antes de sus muertes y que después se levantó una nueva generación que ni conoció al Señor Jesucristo, ni conoció a los apóstoles, y comenzaron a denigrar, a deshonrar, a falsificar, a tergiversar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por esa razón tenemos que volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva si no significa vestirnos de así o de asá, no. La iglesia primitiva significa la iglesia que el Señor Jesucristo pagó, que nació en su costado por la sangre de Él que fluyó en la cruz y que se derramó para la remisión de pecados y que todo lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Por esa razón Él dijo a los discípulos, id por todo el mundo, predicad el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Muchos empiezan a predicar unas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. El evangelio se llama el Señor Jesucristo. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vaya, anuncien, pregonan eso. Y el que creyere, es decir, el que aceptase al Señor Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y la Escritura si nos dicen en primera que de Juan, esa es la condenación, el no creer en el Hijo de Dios. Pero se enseñan otras cosas. Se enseñan otras cosas, se dicen otras cosas, porque los hombres se han puesto en la iglesia de Dios y se han declarado Dios. Y quitaron al Espíritu de Dios. Ya el Espíritu de Dios no es quien nombra, sino son los hombres que dicen yo soy. Son hombres que agrupan un montones que piensan como ellos, porque ellos no aceptan los que piensan diferente de ellos, porque no van a permitirlo, porque piensan que el que piensa diferente se va a venir a boicotear y va a venir a dañar el plan de ellos, que es enseñorear sobre la raza humana. Pero el Evangelio es el Señor Jesucristo. Por esa razón Él dice, si el Hijo del Hombre fuese levantado de la tierra, a todos los hombres atraería a sí. Él es el imán. Él es la fuerza de atracción. Él es quien mantiene todo en su lugar. Porque Él es el gran yo soy. Para que entiendan, Él es. Porque eso es lo que Papá Dios nos dio. Y nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Porque Él es lo que tú y yo necesitábamos. Y para ser hijos e hijas de Dios, indefectiblemente, el Señor Jesucristo tiene que estar viviendo su vida en ti y en mí para la honra y la gloria de Papá Dios. Esto
es lo que nos hace cristianos. Ese es lo que nos hace hijos de Dios, y esto es lo que hará que el mundo entienda que somos sus hijos. Mis amados, el tiempo se nos caducó, se nos terminó. Esperamos que todo eso pueda ayudarnos, porque lo que realmente necesitamos, hermanos, es que nos preparemos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No importa dónde tú te encuentras, no importa dónde Dios te ha puesto, pero lo importante es que el Señor Jesucristo viva su vida en ti para la honra y la gloria de Papá Dios y el bienestar tuyo en el paraíso eterno. Mis amados, vamos a orar para terminar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres veraz. Te damos gracias porque tu palabra es clara. Te damos gracias porque tú nos dices lo que realmente tú quieres que sepamos. Y te pedimos perdón porque hemos dejado de escucharte a ti a través de tu Santo Espíritu y hemos dedicado a escuchar a los hombres porque no hemos entendido que todos los hombres son mentirosos y el único veraz se llama tú. Padre, por favor, perdónanos nuestra ignorancia. Ayúdenos, oh bendito Dios. Ayúdenos a caernos de rodilla delante de ti y que a partir de ahora, Señor, seas tú guiándonos por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdenos a tener oído dócil, oh bendito Padre, a la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdenos a dejarnos conducir por Él, porque Él es quien tú has determinado para que nos conduzca a toda verdad. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por darnos este privilegio. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Feliz noche.